física, arreglen esto, reológicas. Reológicas quiere decir que son las características que se dan con el tiempo, poco a poco. La reología, está mal. La reología es una rama de la mecánica que estudia las deformaciones de un material a lo largo del tiempo. Se ha definido con acierto al hormigón como un material pseudo sólido, elasto, visco, plástico, que tiene de todo, haciendo con ello una compleja reología donde participan las tres características de los cuerpos mencionados: los elásticos, los viscosos y los plásticos. No debe extrañarse esta definición del hormigón, ya que en él coexisten la fase sólida, los áridos y cementos, la fase líquida, el agua, y la fase gaseosa, el aire ocluido. En este punto estudiaremos en primer lugar el fenómeno de la retracción para luego ver el fenómeno de la fluencia. Son los dos problemas que tiene el hormigón, ya habíamos dicho algo. Cuando los materiales del hormigón se mezclan, la pasta consistente en cemento y agua llena los vacíos entre los agregados y las amalgamas. Esta mezcla necesita ser manejable o fluida para lograr esta fluidez requerida. En el momento del vaciado, normalmente se usa considerablemente más agua, quizás el doble de lo que necesita para que el cemento y el agua reaccionen químicamente en la hidratación. Después que el hormigón se ha curado y comienza a secarse, el agua adicional que se usó en la mezcla empieza a aflorar en la superficie, donde se evapora. Como consecuencia, el concreto, es decir, el hormigón, se contrae y se agrieta. Las grietas resultantes pueden reducir la resistencia de la estructura de hormigón armado. La contracción continúa durante muchos años, pero bajo condiciones comunes, probablemente el 90% se desarrolla en el primer año. La cantidad de concentración depende mucho del tipo de exposición. Por ejemplo, si el hormigón se ve sometido a mucho tiempo, a mucho viento durante el curado, su contracción será mayor. Igualmente, una atmósfera húmeda implica menos contracción en comparación con una atmósfera seca, que implica mayor contracción. Para minimizar la contracción, es deseable lo siguiente. 1. Mantener un mínimo de cantidad de relación agua-cemento. Mientras menos sea la relación agua-cemento, va a ser menor la retracción. Curar bien el hormigón. El proceso de curado, sabemos que es mantener humedecidos los elementos luego de que se ha efectuado el hormigonado, se espera que seque y se empieza a hacer el curado. Es decir, humedecer los elementos para que el agua fluida, el agua que está por demás, no pierda y genere la retracción. El hormigón para muros, pisos u otros elementos constructivos grandes en espesores, pequeños, requieren
de junta de contracción. Significa que cuando yo tengo una construcción continua de hormigón, ¿no? Yo no puedo dejarla continua porque el efecto de la retracción, que es la disminución del volumen del hormigón, hace que se genera cada cierta distancia fisuras que son excesivamente difíciles de controlar. Ahí requieren ser juntas de dilatación. Esas juntas, aparte de tomar en cuenta el fenómeno de la temperatura, toman en cuenta el fenómeno de la contracción del hormigón. Ustedes se fijan, por ejemplo, en los pavimentos rígidos, hay que hacer juntas cada determinada longitud para evitar este tipo de fisuración que el hormigón solo lo tiene, el acero no lo tiene. La retracción. Usar armaduras de contracción. Entonces, se puede poner una armadura pequeña, delgada, para repartir mejor esa fisuración que genera la contracción. Emplear agregados apropiados, densos y no porosos. Resumiendo, ¿qué es la retracción? La retracción es una disminución de volumen del hormigón propia que solo se genera en el hormigón debido a la evaporación del agua que se va dando poco a poco. No es una deformación que se produce de un lado a otro, sino que se va generando poco a poco. La retracción. A esta retracción se le suma otra deformación impuesta al hormigón, se llama fluencia. Ambas vienen a ser un achicamiento del hormigón. ¿Cuál es la diferencia? La retracción no necesita carga. Es decir, la retracción se va dando en el hormigón sin necesidad de que esté cargado. La fluencia, sin embargo, es la que se genera en el elemento cargado, que está tensionado, normalmente a compresión, obviamente. El hormigón, ya sabemos, trabaja con presión. Entonces veamos aquí ese fenómeno de la fluencia. Fluencia plástica o sedencia se llama. Bajo cargas de compresión permanente, el hormigón continuará deformándose durante largos periodos. Después de que ocurre la deformación inicial, la deformación adicional se llama fluencia plástica. Si se aplica una carga de compresión a un elemento de hormigón, se presenta un acortamiento instantáneo, elástico. Si la carga se deja en su lugar por mucho tiempo, el elemento continuará acortándose durante varios años y la deformación final usualmente será igual, aproximadamente de 2 a 3 veces la deformación inicial. Por eso tiene un hormigón pretensado. Si ustedes han visto ya hormigón pretensado, hay que tomar en cuenta el fenómeno de la fluencia, porque ese achicamiento del hormigón cuando está comprimido hace que la fuerza que se necesita para lograr la compresión del hormigón para que trabaje bien un elemento de hormigón pretensado va disminuyendo por el fenómeno de la retracción. Si la carga a largo plazo se retira, el elemento recobrará la mayor parte de su deformación elástica
y algo de su deformación plástica. Si la carga vuelve a actuar, tanto su deformación elástica como plástica se desarrollarán nuevamente. La magnitud del flujo plástico depende mucho de la magnitud de los esfuerzos presentes. Es casi directamente proporcional al esfuerzo. Mientras el esfuerzo no sea mayor que aproximadamente la mitad de Fc', más allá de este valor, la fluencia crece rápidamente. Las cargas a lo largo del plazo, o las cargas permanentes, no solo generan la fluencia plástica, sino que también influyen adversamente en la resistencia al hormigón. Para cargas permanentes en probetas cargadas por un año o más, puede darse una reducción de la resistencia aproximadamente entre un 15 a un 25%. Si un elemento cargado con una carga constante, digamos el 85% de su resistencia última a la compresión Fc', puede ser satisfactoria por un cierto tiempo, pero puede fallar después. Resumiendo, entonces vamos a decir aquí que cuando yo tengo un elemento de hormigón sometido tensionalmente, si yo aplico, digamos, una probeta, una carga de compresión, de manera inmediata se va a generar una deformación instantánea. Y si la mantengo la carga, actuando constantemente, se va a ir generando poco a poco una deformación diferida. Esta deformación diferida es la que se llama fluencia. ¿Cuándo va a ocurrir la fluencia? Cuando el elemento esté cargado, obviamente generando tensiones de compresión en el hormigón. Y fíjense, aquí hay una curva interesante que nos indica cómo más o menos es el comportamiento del hormigón reológicamente. Si yo tengo una carga rápida, le aplico una carga P sub 0, esa carga P sub 0 va a generar una deformación de 0 a O'. O sea, la deformación 0 a O'. ¿Ya? Luego, si yo aplico una carga P que va a producir una tensión de compresión menor a la que produjo P sub 0, bajo esa condición, el comportamiento de deformación de esta probeta va a ser más o menos de esta manera. Fíjense, cuando yo tenía la carga rápida, la carga produjo una deformación de 0 hasta A. De 0 hasta A. De 0 hasta A. La saqué la carga, la retiré la carga, y esa deformación no se recupera 100%. Esa deformación queda una deformación remanente que no se recupera para la primera carga. En una segunda carga, ya esta probeta tiene esta deformación remanente, inicial casi, podemos decir así. En este caso ya nos vamos a colocar una carga permanente, es decir, que va a actuar de manera constante desde un tiempo T1 hasta un tiempo T2. Ya, es la misma probeta que la estamos cargando con una carga menor a la anterior.
P va a ser menor o igual que P sub 0. Entonces, ¿qué se va a generar? En un tiempo 1, al colocar esta carga, instantáneamente se va a producir una flecha. Instantánea. Como elástica, podemos decir. Esta flecha instantánea, si mantenemos la carga, va a seguir creciendo con el tiempo. Va a seguir generándose una deformación. Yo la estoy manteniendo esta carga hasta un tiempo T2. Y se va generando esa deformación, poco a poco. Hasta que llega al punto D. Si en ese momento, en un tiempo T2, yo retiro la carga P, al retirar la carga P, se recupera el 100% de la deformación inicial. Es decir, esta deformación que se generó al comienzo, instantáneamente al colocar la carga P, se recupera en un tiempo T sub 2 en un 100%, siempre que se cumplan estas condiciones que hemos hablado inicialmente. Entonces, ¿cuál es la flecha remanente? La flecha que queda, la deformación que queda, tendría que ser la fluencia lenta. Una deformación, podemos decir así, que el hormigón tiene dos enfermedades, dos deformaciones impuestas propiamente de él. Solo el hormigón, el acero no tiene. Y es la fluencia, por un lado, la fluencia lenta, y la retracción, por otro lado. ¿Cuál es la diferencia entre la retracción y la fluencia? Que la retracción se genera por pérdida de agua, no necesita carga. La fluencia necesita carga. Necesita que el hormigón esté tensionado a compresión. Esta deformación no se genera de forma violenta, rápida, es poco a poco, un fenómeno reológico. Más o menos se estima que a los 1000 días, más o menos ya ha producido su mayor parte de deformación. A continuación indicaremos factores que afectan la magnitud de la fluencia plástica. Cuanto mayor sea el tiempo de curado, previo a la aplicación de las cargas, menor será la fluencia plástica. Los hormigones de alta resistencia manifiestan una menor fluencia plástica que los de baja resistencia. La fluencia plástica aumenta con la temperatura. A mayor humedad, menor será el agua de poro libre, pueda escapar del concreto. La fluencia adquiere un valor del casi el doble del doble al 50% de la humedad que al 100%. O sea, la humedad ambiente mejora el tema de la fluencia. Los hormigones con mayor porcentaje de pasta, cemento, agua, tienen mayor fluencia plástica. Es la pasta y no los agregados que fluyen plásticamente. La adhesión de las armaduras en la zona de compresión del hormigón reducen mucho la fluencia plástica. Más que todo la distribuyen mejor, digamos, no es que la reduzcan. Bien. Resistencia a la tracción del hormigón. Y bien es cierto que decimos que el hormigón es un material prácticamente pétreo, que su gran resistencia al hormigón
tiene cierta resistencia a la tracción. Y vamos a ver aquí cuánto vale. La resistencia a la tracción del hormigón varía aproximadamente entre el 8 al 15% de su resistencia a compresión. Aunque la resistencia a la tracción normalmente se la desprecia en los cálculos, es sin embargo una propiedad importante que afectan en el tamaño y la extensión de las fisuras que se presentan. La resistencia a la tracción en elementos de concreto tiene un efecto definitivo de reducción de sus deformaciones. La resistencia a tracción del hormigón no varía en proporción directa a su resistencia última, Fc', de compresión, sino varía aproximadamente en la proporción a la raíz cuadrada de Fc'. Esta resistencia es muy difícil de medir bajo cargas de tracción directa. No podemos hacer una probeta y someter la tracción porque no hay forma de agarrarla. Por ejemplo, una probeta de acero es más fácil. Debido a estos problemas de agarre en los extremos de las probetas, se han desarrollado dos pruebas que son indirectas para medir la resistencia a tracción del hormigón. Estas son las pruebas del módulo de ruptura y la prueba radial del cilindro, la prueba brasilera que le llaman. Con base a ciertas pruebas, el código ASI proporciona que el módulo de ruptura puede calcularse de manera aproximada como 2 veces la raíz cuadrada de Fc'. Entramos en kilopón por centímetro cuadrado. ¿No? Como no se puede hacer esto, ¿qué es lo que se hace? Se somete una probeta flexión y se mide la tensión, se la somete hasta que empieza a fisurarse, y en ese momento en que está empezando a fisurar tenemos un valor de tensión, un momento flector. Con ese momento flector y las características geométricas de esta probeta podemos determinar el módulo de ruptura. En realidad es la resistencia a la flexotracción del hormigón. Y el otro método es el método brasilero, que consiste en colocar el mismo cilindro de 15 por 30, que es la probeta de hormigón. Se somete a una carga radial de este tipo y se generan unas fuerzas traccionadas hasta que esto se fisura, y se la puede determinar con esta carga que empieza la fisuración. Se puede determinar el módulo de ruptura, es decir, la resistencia a la tracción del hormigón. Se llama método brasilero. Cualquiera que sea el caso, ya tenemos el valor que nos permite calcular la resistencia a la tracción. ¿Cuánto vale? 2 veces la raíz cuadrada del Fc'. Y yo entro y salgo en kilopón centímetro cuadrado. Fíjense que esta fórmula es una fórmula empírica. No puedo aplicar cualquier unidad aquí. Solo vale para esta unidad. Hormigones de alta resistencia. Los hormigones cuya resistencia a compresión exceden los 420 kilopón por centímetro cuadrado se les llama hormigones de alta resistencia. Estos hormigones tienen otras características excelentes, además de su alta resistencia. Por ejemplo, la permeabilidad baja de tales hormigones lo hacen muy durables con respecto a los diferentes agentes físicos y químicos que pueden accionar sobre ellos. Pueden ocasionar
y el material se deterioró. Hasta no hace mucho tiempo, los ingenieros estructurales consideraban que las compañías de premezclados no podían entregar hormigones con resistencia mucho mayor a 280. Sin embargo, actualmente estas mismas compañías pueden entregar hormigones con resistencia a la compresión alrededor de 630 kilopon por centímetro cuadrado. Han existido situaciones de estructuras que han requerido hormigones de resistencia alrededor de 1400 kilopon por centímetro cuadrado. Fíjense, 1400, ya casi un acero dulce, ¿no? Valor admisible de un acero dulce. Los hormigones de alta resistencia se pueden obtener fácilmente si se usan aditivos como el gas de silicio y superplastificadores. El gas del sílice es un polvo extraordinariamente fino que varía del color de gris a claro o de gris a oscuro. Se obtiene de hornos de arco eléctrico como un subproducto de la producción de silicio metálico. Se encuentra disponible en polvo y líquido que se adiciona al hormigón entre un 5 a un 30% en peso del cemento. Entonces, los hormigones de alta resistencia son hormigones que pueden llegar hasta 600, hasta 1400 se ha llegado, ya es un extremo, ¿no? Pero normalmente podemos decir que podemos llegar a unos 600 kilopon por centímetro cuadrado, usando materiales altamente elegidos, tanto el agregado grueso como el agregado fino. El agregado grueso normalmente es de piedra, granito chancada, y la arena tiene que ser tipo silicio, agregado fino. A eso se le agrega este elemento que es el que hace que adquiera mayor resistencia, el gas de silicio. En nuestro medio nosotros podemos decir que en Santa Cruz podemos lograr un hormigón 210 fácilmente, usando los agregados del río, obviamente limpios, bien gradados, con una relación 1-2-3. Con una relación 1-2-3 obtenemos un hormigón H21 fácilmente, sin necesidad de, digamos, podemos decir, preparándolo uno en la obra, el hormigón puede obtener un H21, obviamente con materiales limpios, usándolo la relación de agua-cemento limitada a lo mínimo, alrededor de 0.40, 0.05 más o menos. Ya cuando queremos hormigones de mayor resistencia, tenemos nomás que pedir a las plantas que producen hormigón. Podemos pedir un hormigón 300, un hormigón 280, 250. Podemos decir que el hormigón, mientras más resistencia tenga, es mucho menos probable las fisuras que se generan. Un hormigón 250, la diferencia entre un hormigón 210 y un hormigón 250 es grande desde el punto de vista de la fisuración, su mejor comportamiento. Bien. Concretos reforzados con fibras. Podríamos decir que por aquí va a venir los cambios que se van a generar en el hormigón. Actualmente se lo usa solamente para
para mejorar sin tomar en cuenta su efecto. Yo creo que se puede tomar en cuenta su efecto y pueden haber cambios en cuanto a los cálculos cuando hablamos de concretos reforzados con fibra. Se está usando fuertemente en la actualidad. En los años recientes ha habido un gran interés en el uso de hormigones armados reforzados con fibras. Actualmente se lleva a cabo numerosas investigaciones sobre el tema. Las fibras usadas están hechas de acero, plástico, vidrios u otros materiales. Varios experimentos han mostrado que la adición de tales fibras en cantidades convenientes, normalmente hasta cerca del 1% al 2% en volumen, hormigones convencionales pueden mejorar apreciablemente sus características. La resistencia a compresión de los hormigones reforzados con fibras no son considerablemente mayores. Es decir, la resistencia a compresión no va a mejorar con la fibra. Sin embargo, los hormigones resultantes son considerablemente más firmes y tienen mayor resistencia a la fisuración y al impacto. ¿Qué significa esto? Que el uso de las fibras ha aumentado la versatilidad del concreto a reducir su fragilidad. Podemos darnos cuenta fácilmente que las barras de acero proporcionan los refuerzos solo en la dirección de ellas, mientras que las fibras, distribuidas de manera aleatoria, proporcionan resistencia adicional en todas las direcciones. Es decir, cuando nosotros colocamos el fierro, las barras de acero, le damos una dirección y decimos en esa dirección va a tomar la tracción. Pero al colocar las fibras, estos elementos hacen que el hormigón se vuelva, podríamos decir así, un poco con mayor versatilidad, con mayor capacidad de tomar esfuerzos en varias direcciones, ¿no? Los concretos reforzados con fibras de acero son muy usados en pavimentos, cascarones delgados y productos precolados, así como en algunos parches y cubiertas. Resumiendo, los hormigones reforzados con fibras son considerablemente mejores que los hormigones normales, ya que el módulo de ruptura, es decir, su resistencia a la tracción, mejora notablemente y con ello la fisuración del hormigón disminuye fuertemente. ¿Ya? ¿Qué son los elementos estos que estamos diciendo? Son como fibritas, digamos así, de 5 centímetros, con unas inclinaciones así. Son como, podríamos decir, acero. Yo he visto de acero, muy fino, con quiebres en ambos sentidos de 1 centímetro, van aquí, y aquí 5 centímetros, aproximadamente 1 pulgada, y aquí un cierre de 1 centímetro, y eso se lo bota al hormigón. Entonces, esto en forma aleatoria se van formando dentro del hormigón, van quedando aparte de la arena, el agregado grueso, el agregado fino, cemento, tenemos estos elementos. Entonces, cuando ya quiera fisurarse este hormigón, porque
problemas de la tracción. No olvidemos que aquí está el fierro traccionado. Entonces el fierro traccionado hace que haya esta fisuración, y al haber ya estas fibras hacen de que de alguna manera se cosa, se cueza, se evite, digamos, esta fisuración, porque ya está de alguna manera estos elementos que toman parte de la tracción de manera efectiva. O sea, podemos decir, posiblemente los grandes cambios que vengan de aquí más adelante van a surgir del hormigón, adicionándole al hormigón, que normalmente es, sabemos, el agua, el cemento, el agregado grueso, el agregado fino y los aditivos. Ahora le va a sumar con el tiempo estas fibras que ya se usan actualmente. En la actualidad ya se usan las fibras para mejorar las características de los hormigones, pero no se la ha cuantificado todavía. ¿Cuánto mejora? Eso no hay. No hay esa cuantificación actualmente. Bien, con eso hemos terminado entonces la unidad número 3. Vamos a ir a ver ahora la unidad 4, que se refiere a la adherencia, disposición, anclaje y empalme de armaduras. Veamos primero entonces la adherencia entre el hormigón y el acero. La adherencia tiene una extraordinaria importancia, ya que sobre ella descansa el funcionamiento del hormigón armado como material estructural. En efecto, no existe la adherencia entre el hormigón y el acero. Las barras no serían, si no existiera la adherencia entre el hormigón y el acero, las barras no serían capaces de soportar la acción, tanto en tracción como en compresión, que se desarrolla al interior del hormigón. El acero se deslizaría sin encontrar resistencia y no acompañaría al hormigón en sus deformaciones. La adherencia cumple fundamentalmente dos objetivos: asegurar el anclaje de las barras y transmitir las tensiones tangenciales periféricas que aparecen en la armadura original como consecuencia de las variaciones de su tensión longitudinal. El fenómeno de la adherencia está originado por dos tipos de causas, de una naturaleza física o física-química y otras de naturaleza mecánica. Las primeras provocan la adhesión del hormigón, del acero con el hormigón, a través de fuerzas capilares o moleculares desarrolladas en la interfaz, como si el acero absorbiese pasta cementante, ayudado por el efecto de la retracción. Entonces, la retracción es una disminución del volumen del hormigón que apretaría, digamos, en primera instancia los aceros, y hace que le ayude, que ejerza, digamos, este fenómeno de la adherencia de la naturaleza física, química. Los segundos son los más importantes, los de naturaleza mecánica. Están constituidos por la resistencia al deslizamiento debido a la penetración de pasta de cemento en las irregularidades de la superficie de las barras. Esta causa, de origen mecánico, puede denominarse rozamiento, que es lo que ocasiona la mayor parte de la adherencia.
barras lisas. En el caso de barras corrugadas, que es lo moderno, modernamente ya no hay barras lisas usadas en el hormigón armado, todas son corrugadas. A este efecto de rozamiento se le añade el efecto de acuñamiento del hormigón entre los resaltos. Resumiendo, el mecanismo de la adherencia puede asignarse a tres causas: la adhesión, el rozamiento y el acuñamiento. La adhesión, de estas tres causas, la adhesión queda anulada cuando el deslizamiento de la barra alcanza una cierta magnitud. Por su parte, el rozamiento comienza a actuar cuando la tensión alcanza un cierto valor y a él se le añade el acuñamiento, no siendo posible separar ambos efectos. Nosotros, cuando queremos arrancar una barra de hormigón de un acero, una barra de acero de un bloque de hormigón, obviamente construido de buena calidad, es difícil arrancar la barra. Si nosotros le damos una longitud de anclaje suficiente, esta barra sometida a tracción es tan buena la adherencia entre el hormigón y el acero que la barra va a fallar afuera. O sea, su rotura va a producirse afuera, la obstrucción va a producirse afuera, no al interior entre el hormigón. Entonces, son tres los fenómenos que generan uno de los pilares de por qué existe el hormigón. El hormigón existe, hemos dicho, por tres pilares fundamentales. Uno es la adherencia entre el hormigón y el acero, quizás la principal. Dos, el hormigón protege al acero. El hormigón protege al acero siempre que hagamos el control de la fisuración del hormigón. Y tres, que ambos materiales tienen más o menos la misma coeficiente de dilatación por temperatura. Entonces la adherencia es fundamental. O sea, esto se descubrió de que las barras son difíciles de arrancar del hormigón. No es lo mismo, por ejemplo, si yo quiero arrancar, si yo en vez de tener hormigón tengo un mortero de cemento. Esa adherencia del mortero con las barras disminuye grandemente. Si en vez de colocar hormigón, yo coloco mortero acá. ¿Ya? Influencia del hormigón. Queda demostrado en laboratorios que la adherencia entre el acero y el hormigón es muy superior a la adherencia acero-mortero, lo que les decía. Por otro lado, ¿qué quiere decir esto? Que un exceso de arena, de agregado fino, en el hormigón, puede provocar una caída fuerte de la adherencia. La calidad del cemento también influye en la adherencia, de tal manera que se afirma que los cementos Portland tienen mejor comportamiento frente a la adherencia con respecto a los cementos de escoria o pozolámicos, donde se admite una disminución de la adherencia alrededor del 25%. O sea, los cementos que nosotros debíamos usar para fabricar estructuras de hormigón armado debían ser cementos Portland, 100% Portland. Sin embargo, sabemos que, por lo menos en nuestro medio, casi todos los cementos son puzolámicos. Eso hace que la adherencia disminuya, no es lo conveniente.
Entonces, repitiendo, nosotros podemos decir que la adherencia es la base para la existencia del hormigón armado. Solo se va a dar con eficiencia mientras preparemos un hormigón con la relación de los agregados de manera eficiente. Si yo incluyo al hormigón mayor cantidad de agregado fino, la adherencia cae fuertemente. Tensiones de adherencia. Si consideramos una barra de diámetro phi embebido en un bloque de hormigón y la sometemos a un esfuerzo de tracción N, como vemos aquí en la figura, esta fuerza de tracción creciente, para cada valor de N habrá una distribución de tensiones tau, tensiones tangenciales, entre el acero y el hormigón, de adherencia, como se muestra en la figura. Fíjense que esta barra que está sometida a tracción, al bloque del hormigón, tiene una longitud de anclaje. Esta longitud de anclaje es la que hay que saber cuánto es lo mínimo para que se pueda desarrollar una adherencia adecuada. Porque si esta longitud es muy pequeña, no va a poder desarrollarse la adherencia, ¿no? Y se va a arrancar, digamos, la barra, va a salir el bloque llevando parte del bloque. Pero si yo tengo esta longitud, que es la que quiero encontrar cuánto vale, es la mínima que yo puedo empotrar al hormigón para que no se deslice la barra libremente. Fíjense que las tensiones que se desarrollan no son uniformes, son tensiones variables, que tienen una concentración mayor, más o menos a 1/3 de la luz de esta longitud. Para barras corrugadas, las tensiones tangenciales son mucho más fuertes. Para barras lisas, como se ve en la figura, la mayor parte de la tensión tau se concentra al principio. Es decir, esta figura no está tan muy bien hecha, pero esta mayor gran parte debe estar un poquito más hacia este extremo. Aquí están las tensiones más fuertes. Principio. Quedando después una cola decreciente hasta el final de la longitud L. La tensión promedio, si yo quiero sacar una tensión promedio, estaría dada entre la relación que tenemos entre la fuerza y el área de contacto entre acero y hormigón. Sería el perímetro, phi por phi, por la longitud L. Esta sería una tensión promedio, digamos, podemos decir así. Esta que está punteada aquí, un poquito más arriba, ya está dibujada, una tensión promedio. Pero la tensión real no es promedio, sino que es variable y se concentra fuertemente al inicio, por acá. A este valor le corresponde un cierto deslizamiento de la barra con respecto al hormigón. Es decir, para que empiece a desarrollarse la tensión de adherencia, hay un cierto movimiento del acero y el hormigón. El ensayo descrito termina con la ruptura de la barra fuera del hormigón. ¿Qué significa eso? Que la adherencia es buena y su longitud es lo suficientemente, proporcionando un anclaje eficiente. Es decir, yo someto a la barra, yo tengo un bloque de hormigón, tengo una barra de acero,
la someto a una tracción. Y aquí coloco de alguna manera unos topes para que esa tracción no utilice hasta hacer este bloque, ¿no? Entonces, si esta longitud es la adecuada, que es lo que yo quiero saber, la longitud de anclaje. La falla de este acero se va a producir fuera. La obstrucción va a estar acá. Fuera de esta zona de anclaje. ¿Ya? ¿Qué significa? Cuando falle ya este acero fuera, significa que esta es la longitud adecuada. Tenemos una longitud de anclaje que permite que no se arranque la barra de este bloque de hormigón. Si esta longitud de anclaje fuera menor, digamos fuera por acá, al estirar esto fuertemente, se va a salir con parte del hormigón. Hay que buscar qué es lo que queremos determinar, esta longitud de anclaje. ¿Cómo la calculamos? Eso es lo que queremos ver hoy. Como se ve en la figura, ya hemos visto esa. Disposición de las armaduras. Las armaduras que se disponen en el hormigón armado pueden clasificarse en principales y secundarias, debiendo distinguirse entre las primeras, las armaduras longitudinales y las transversales. Las armaduras longitudinales tienen por objeto bien absorber los esfuerzos de tracción originadas en elementos sometidos a flexión o atracción directa, o bien reforzar en las zonas comprimidas del hormigón. Es decir, el acero de las barras longitudinales no necesariamente van a estar traccionados. No, en algunos elementos, como en las vigas y en los tensores, sí van a trabajar las barras traccionadas, pero por ejemplo en columnas, las barras longitudinales van a servir para ayudarle al hormigón a comprimir. ¿Qué son las armaduras transversales? Estas armaduras se disponen para absorber tensiones de tracción originadas por esfuerzos tangenciales, portantes y torsores, así como para asegurar la necesaria ligadura entre armaduras principales longitudinales, de forma que impide el pandeo local de las barras longitudinales y la formación de fisuras localizadas. Por ejemplo, si yo tengo un elemento lineal, de hormigón armado, tenemos las armaduras principales y las armaduras secundarias. Las armaduras principales pueden ser armaduras longitudinales y transversales. Ejemplo, si yo tengo una viga sometida a flexión, las barras principales son las barras traccionadas, barras longitudinales, y las barras también, los estribos, las armaduras transversales, vendrían a ser estas, mostrando acá. Esas también son armaduras principales porque están resistiendo un esfuerzo. En este caso, las secundarias serían unas armaduras de percha que no tienen ninguna función resistente, pero sí una función de elemento de sustentación, digamos, de montaje. Es una armadura que sirve de montaje.
a las otras principales. Si bien es cierto, no está resistiendo, pero son necesarias desde el punto de vista del montaje del elemento, para formar el elemento adecuadamente. Se llaman perches. Por ejemplo, los tirantes o tensores, que hemos dicho, si yo tengo un tirante o un tensor, trabaja tracción. Y en este caso, las barras transversales tendrían que ser secundarias. No están trabajando ningún esfuerzo. Las que están tomando el esfuerzo esta de tracción son las barras longitudinales. Y estas barras, ¿para qué se las colocan? Entonces están punteadas aquí, que vendría a ser una armadura transversal secundaria, para poder colocar en forma adecuada estas barras principales longitudinales, para que queden de manera adecuada montadas. Sirven de montaje. ¿Ya? Son armaduras secundarias. Entonces, todo elemento tiene armaduras secundarias y armaduras principales. Por ejemplo, una columna de hormigón armado, ambas armaduras son importantísimas, tanto la armadura longitudinal como la armadura transversal. Una columna. Quiere decir que ambas armaduras son principales. Las barras longitudinales comprimidas, que le están ayudando al hormigón a comprimir, son principales. Y las barras longitudinales, y transversales, por decir, que evitan el pandeo de la barra comprimida, de estas barras, evitan el pandeo de las barras principales comprimidas, son también una armadura principal, porque sin ella colapsaría el elemento. Podría haber la probabilidad de que colapse el elemento, ¿no? Te repito, cuando estamos hablando de elementos lineales, que es lo que vamos a ver en hormigón 1, tenemos armaduras longitudinales y armaduras transversales. En algún momento, la barra longitudinal, en algunos elementos, digamos, las barras longitudinales pueden ser secundarias. Se habrían armaduras principales y armaduras secundarias. Y lo mismo con armaduras transversales. Pueden ser principales o pueden ser armaduras secundarias, como ocurre, por ejemplo, en los tirantes. Esta armadura transversal es una armadura que solo sirve de montaje. Sin embargo, en columna, por ejemplo, ambas armaduras son importantes, son principales. Columnas, por ejemplo, fíjense, nosotros decimos, a ver, que una columna de hormigón puro trabajaría bien, podemos pensar nosotros. Si sabemos que el hormigón trabaja bien a compresión, no ocurre así. Si yo hago una columna de hormigón en masa, sin fierro, no falla compresión esa columna. Falla deslizamiento. Hay un ángulo de inclinación a los 37 grados que se produce una falla de corte. Y la columna fallaría con una tensión mucho menos que su sección transversal multiplicada por su tensión de compresión. Por eso que estas armaduras son importantísimas, tanto la barra longitudinal como las barras transversales gocen a esa falla, ya la evitan. Una columna con fierro aguantaría unas 10 veces más que una columna sin fierro, vamos a decir así. Así sea este fierro mínimo. Ese fierro mínimo evita esta falla de deslizamiento que se genera en las columnas. En cuanto a las armaduras secundarias, son aquellas que se disponen bien por razones constructivas o bien para absorber esfuerzos no preponderantes.
trazado puede ser longitudinal y transversal. Podemos citar entre ellas las armaduras de montaje, cuyo fin es facilitar la organización de las barras, por ejemplo, las armaduras de perchas en vigas. Voy a hacer estas. Las de perchas en vigas serían estas, aquí arriba. Entonces nosotros sabemos que el hormigón comprime arriba y la armadura traccionada toma la tracción. ¿Por qué ponemos este fierro entonces que está punteado aquí? Es un fierro que se llama percha de montaje. Sería una armadura secundaria. Las armaduras de percha en viga o la armadura transversal, estribos en tirantes, son armaduras secundarias. La armadura de piel que se dispone en los paramentos de vigas, la armadura de piel, esa es una armadura secundaria. La principal viene a ser esta. Las armaduras de piel que se disponen en los paramentos de vigas que tienen alturas mayores a los 60 centímetros, coloca armadura de piel cuando las vigas tienen una altura mayor o igual a los 60 centímetros. Las armaduras de repartición que se disponen para que tomen las solicitaciones que demandan la temperatura y la retracción. La armadura de piel tiene su requerimiento, tiene que ser siempre colocada a una distancia no mayor de S, es decir, S es menor igual a 20 centímetros. Y la armadura de piel tiene una cuantía del 0,5% del área total transversal por cada cara. Esta es la armadura de piel. Entonces la armadura de piel es una armadura secundaria que tiene misión de tomar algunos esfuerzos parásitos que van a producir fisuración o daño en el elemento. Doblado de las barras. Las armaduras no deben doblarse con radios muy pequeños, ya que provocan una concentración de tensiones en el hormigón, ocasionando fisuras en el acero y desgarramiento en el hormigón. Por eso es importante mantener los siguientes diámetros de mandril para realizar un buen doblado de las barras. Diámetros mínimos del mandril para el doblado de las barras. Aquí están indicando clase de acero para un acero 4200, para un acero 5000. Ganchos y patillas. Fíjense que estos son los ganchos. Las patillas son a 90 grados. Y este es el diámetro del mandril. No podemos hacerlo muy chico, este es el diámetro del mandril. Tenemos que mantener estos valores o más como mínimo. ¿Por qué? Porque la armadura se va a dañar, si no. Yo, por ejemplo, logro esta barra, le doy un doblado muy pequeño, es decir, yo hago un diámetro de mandril menor que el que me pide el reglamento. Diámetro. Esta barra se puede fisurar acá.
Entonces su sección ya no es completa. La sección ya viene a ser esta partecita, ¿no? O sea, se debilita esta parte, por un lado. Por otro lado, desgarra el hormigón cuando empieza a trabajar. El hormigón armado está aquí, produce un desgarramiento. ¿Ya? Por esos motivos, este diámetro de mandril hay que hacer cumplir lo que me dice la norma. Ganchos y patillas, si los diámetros son menores que 20 milímetros, 4 diámetros. Tiene que ser como mínimo el diámetro del mandril. Si el diámetro es mayor que 20 milímetros, 5 veces phi para acero 4200 y 7 veces phi para acero 5000. Más grande. Quiere decir que si mi diámetro es de 25, por decirle, mi diámetro de mandril para un acero 5000 sería 25 por 7. 2,5 por 7 centímetros. De 7 más 7, 14. Más 3,5. 17,5 más o menos sería mi diámetro del mandril. Y lo mismo ocurre en barras levantadas o circulares. Estos diámetros hay que hacer cumplir para evitar que el acero produzca desgarramiento en el hormigón o fisuras en los extremos donde se está doblando del acero. Colocación de las armaduras. A ver, vamos a ver esto. Ya. Vamos a dejarlo para verlo en forma conjunto. Así que viene. Estamos creando entonces hoy en colocación de las armaduras. Repito, nosotros cuando hablamos de anclaje, ese que este tema bien importante, adherencia, disposición, anclaje y empalme de las barras, de las armaduras. De la adherencia, habíamos dicho que vamos a ver después ya cuánto es la longitud mínima de la adherencia, del anclaje, barra. ¿Para qué? Para que el hormigón pueda resistir un acero a tracción y el acero no se desplace, no se salga, digamos. Aguante a la adherencia aquí internamente entre el hormigón y el acero, de tal manera que si este acero obstruye o falla aquí afuera, en ese momento no podemos decir que esta longitud de anclaje es la adecuada. ¿No? Vamos a ver después. Estamos viendo los detalles de las armaduras. Estamos quedando en colocación de las armaduras. Bien. Esta parte inicial de este curso es teórica y es importante porque son las bases. Yo no puedo irme a hacer cálculos si no sé qué es adherencia, qué es anclaje, no sé qué son barras principales, barras secundarias, ¿no? No sé cuáles son las características del acero, qué acero vamos a usar, cuáles son las características del hormigón. O sea, sin toda esta parte teórica, no puedo hacer ningún cálculo, ¿no? Por eso que no entramos directamente a calcular en hormigón. Estamos viendo un bagaje de conocimientos iniciales que son la base para poder desarrollar después los cálculos. Vamos a quedar aquí por ahora. Vamos a tomar la lista. ¿Listo?
son CYP 9, grupo B. Vamos a guardar. Asistencia 1, 9, grupo B. Bien, quedamos aquí por aquí, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan? Esfuerzo secundario, digamos, como ser el esfuerzo de temperatura, esfuerzo de retracción, esfuerzo de fluencia. Esfuerzo secundario, más que todo la temperatura que siempre está actuando y la retracción, no tanto la fluencia es importante, pero toma en cuenta. A eso se refiere. O sea, las armaduras secundarias toman esfuerzos no preponderantes, que no son fundamentales, digamos, que no son básicos, no son los principales, son secundarios. Bien, vamos a quedar aquí entonces por ahora. Hasta luego.